Bueno, ¿me escuchan bien y están viendo la pantalla? Sí, doctor. Sí, doc. No. Bueno, entonces yo soy César Augusto Palacio, la compañera, soy pediatra, docente de la cooperativa y una cosita, no soy intensivista, pero trabajo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Consejo Medellín y también en la unidad neonatal de la Clínica Las Américas, pero soy pediatra general. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar hoy? Primero, vamos a hacer una introducción. Vamos a hablar, como siempre, que me parece muy importante, la fisiología del nacimiento, que hay que tenerle mucha atención para poder saber qué es lo que pasa en el nacimiento, que es sumamente importante, qué se necesita, qué tenemos que tener listos y qué tenemos que preparar para una adecuada adaptación de un recién nacido. ¿Qué es la adaptación? Vamos a hablar un poquitico del Apgar. Vamos a hablar de reanimación neonatal, algo como básico, pues como lo inicial. Y si nos queda tiempo, miramos unas patologías puntuales. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿por qué es importante hablar de muerte neonatal? ¿Listo? Recordemos que neonatos son recién nacidos de menos de 28 días, son bebecitos de menos de 28 días. ¿Y por qué es importante? Bueno, también que una muerte neonatal se puede categorizar como temprana, antes de 7 días, o tardía, entre 7 y 28 días. ¿Listo? ¿Y por qué tenemos que hablar de esto? Porque es importante. Miren, la OMS en 2016 reporta aproximadamente 2 millones de muertes infantiles para 2016, ¿sí? Y 1 millón de muertes, perdón, 2.6 millones de muertes neonatales, o sea, hasta los 28 días. Y 1 millón de muertes el primer día. ¿Listo? Miremos algo importante. Listo. Algo importante, que los países de ingresos altos, por toda su maquinaria, por todos sus equipos, tienen aproximadamente entre 0.9 y 3.5 muertos por cada 1000 nacidos, mientras América Latina, y entre ellos incluimos Colombia, entre 8.5 y 13.5 muertos por cada 1000 nacidos. ¿Listo? En Colombia, según cuáles son las principales causas por que se nos mueren los pacientes en este primer día. La primera es la prematuridad, que es la más importante, tiene un 24%. Algo importante, la asfixia neonatal, un 22%. Y por otras causas, ya sea gastritis, malformaciones y eso, un 22.5%. Algo importante que tenemos que hablar es que la adaptación del recién nacido es algo muy eficaz. Llevamos entre 80.000 y 100.000 generaciones, o sea, niños naciendo. Y este sistema evolutivo ya está muy bien adaptado. Es una evolución muy compleja, pues toda la transición del nacimiento de la vida extrauterina a la vida, perdón, de la vida intrauterina a la vida extrauterina son unos sistemas muy complejos que todos no se han terminado de elucidar, pero vamos a hablar un poquito de alguno de ellos. Algo importante, casi el 80% de los recién nacidos nacen espontáneamente. No necesitan ningún tipo de ayuda, nada. ¿Eso cómo se puede ver? Miremos las parteras, los bebés que nacen en la selva, los indígenas, en otras culturas que nacen en las casas y no necesitan grandes equipos. Pero lo importante es llegar a ese 20% que pueden tener algún grado de complicación, ¿cierto? De ese 20%, o sea, de ese 80%, de ese 100%, el 15% necesitan algún grado de ayuda para respirar, ya sea oxígeno,
ya sea estimulación, un 10% solo con estimulación al niño, solo estimulándolo y secándolo, ya con eso es suficiente para que el niño reaccione. Un 3% va a requerir ventilación con presión positiva y vamos a tener este término muy importante y lo tenemos que conocer muy bien, que es la ventilación con presión positiva. Miren que solo un 1% menos necesitan intubación y menos del 0.1% van a requerir o compresiones torácicas o uso de algún medicamento como la epinefrina. Ahora sí, vamos a entrar un poquitico en algo que es muy interesante, que es la fisiología del nacimiento. Vamos a hablar de 3 temas fundamentales. La primera, la respiración, la parte cardiovascular y la temperatura. ¿Por qué estos 3 temas? Porque estos 3 son los que, como médicos generales, como primeras personas que vamos a recibir a ese bebé, podemos impactar. ¿Listo? Bueno, entonces, para hablar de fisiología respiratoria, muy importante que necesitamos 3 componentes. El primero es el aclaramiento. ¿Qué es el aclaramiento? A ver, como sabemos, los pulmones en la etapa intrauterina están colapsados y con líquido en su interior. Ya cuando se va, y los pulmones durante toda la etapa intrauterina van secretando líquido en la parte pulmonar. Ya cuando se empieza a finalizar y ya cuando se está próximo al nacimiento, esa secreción de líquido pulmonar se va disminuyendo. ¿Listo? Entonces, cuando llega el momento del nacimiento, esa reabsorción de líquido es el primer paso fundamental. ¿Listo? Que tienen todos los bebés. ¿Qué pasa? El líquido que está intrapulmonar, más o menos entre el minuto 0 y 3 de vida, pasa al intersticio. Se demora esos 3 primeros minutos de adaptación, de que el niño nace, el líquido intraalveolar pasa al intersticio. ¿Listo? Y más o menos entre el minuto 3 y las 6 horas de vida, todo ese líquido que queda en el intersticio pasa en un 80% el torrente sanguíneo y en un 20% al sistema linfático. Algo sumamente importante es que en los alveolos tenemos los nemocitos tipo 2, que son los encargados de producir y almacenar el surfactante. ¿Para qué es el surfactante? El surfactante es un químico que ayuda a mantener la tensión superficial. ¿Qué quiere decir eso? Ayuda a que los alveolos no se contraigan, que se mantengan dilatados. Un tercer punto muy importante es esa primera respiración, o esas primeras respiraciones que da el bebé. ¿Qué pasa? Cuando el bebé respira, hace una presión negativa, el diafragma hace una presión negativa y asociado a la presión atmosférica hace que el líquido que está en las vías aéreas pase, ayuda como esa fuerza para que pase. Este aclaramiento es importante porque depende de unos canales de sodio que ayudan a transportar el líquido hacia el intersticio. ¿Listo? Esa es como la parte fundamental de la parte respiratoria. Depende del aclaramiento, que depende de esos canales que ayudan a resolver el líquido, el surfactante que mantiene los alveolos abiertos y esas primeras respiraciones. Además, el patrón respiratorio es muy importante, que ahorita lo vamos a mirar, porque no solo es esas primeras respiraciones, sino cómo está respirando el bebé. La parte cardiovascular, la fisiología cardiovascular también es muy importante. Miren, cuando el bebé está inútero, ¿qué pasa? Las, las venas cava, las cavas superior y la inferior, traen la sangre proveniente tanto de la parte superior como inferior.
llegan a la aurícula derecha, de ahí cierta parte pasa por el foramen oval a la aurícula izquierda, y de ahí listo, pasan a la aurícula izquierda y de ahí pasan al sistema, pues a la periferia. Listo. Una parte también de esta sangre llega al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, aquí en la arteria pulmonar. La arteria pulmonar tiene una presión aumentada cuando estamos dentro del bebé. Entonces, toda esta sangre, ¿hacia dónde se desvía? Se desvía por el ductus arterioso hacia la parte sistémica. Entonces, vemos que toda esta sangre pasa hacia la parte sistémica. ¿Listo? Por estas vías. Y muy poco, más o menos un 1%, podría estar pasando por los pulmones. Pero como son los pulmones que están colapsados, que no presentan oxigenación, es una sangre que se encuentra desoxigenada. Algo importante, cuando nace el bebé, de esas primeras respiraciones, ese diafragma se abre, el diafragma baja, hace la presión negativa, se van a disminuir las resistencias vasculares pulmonares. Al disminuir esas resistencias pulmonares, vemos que va a aumentar más o menos el flujo pulmonar entre un 8 y 10 veces. ¿Listo? Entonces, en esta parte, miremos que viene de la cava superior y de la cava inferior a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, ya de ahí, como hay una disminución y hay un aumento del flujo pulmonar, la gran mayoría de sangre va a pasar al pulmón, de ahí, por las venas pulmonares, llegan a los ventrículos, pero a la aurícula izquierda, de ahí pasa al ventrículo. ¿Qué pasa? Cuando se aumenta todo este flujo llega a las venas pulmonares y se aumenta la presión, tanto en la aurícula izquierda como en el ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa en este momento? Ya el ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda aumenta la presión y entonces el shunt, que era de derecha a izquierda, ya se invierte. ¿Qué pasa cuando el shunt se invierte? Aquí el agujero oval o el foramen oval se cierra. ¿Listo? Entonces ya empieza la circulación como la tenemos ya los adultos. Secundario, ¿qué pasa? Además, ¿qué pasa? Este ductus que estaba abierto, que en la vida fetal se encuentra de derecha a izquierda también, por el aumento de la PO2, que la PO2, que es la presión de oxígeno, pasa más o menos de entre 20 miligramos de mercurio, pasaría a 50 miligramos de mercurio. Esa oxigenación hace que este ducto se cierre. Entonces, mire, esos mecanismos que ayudan a regular cómo el sistema y a que los shunt se vayan invirtiendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se disminuye la resistencia pulmonar asociado al pinzamiento del cordón, también ¿qué pasa? Se aumentan las resistencias periféricas. La resistencia periférica es la resistencia de la aorta, se aumenta la presión de la aorta, el ventrículo derecho va a estar con una presión aumentada, hace más fuerza y eso hace que los shunt persistan invertidos. Entonces se aumenta la presión de la aórtica y esa presión de la aórtica es superior a la presión de la arteria pulmonar, como yo les dije, ya el cortocircuito, que es de derecha a izquierda, se invierte, se cierra el agujero oval. Además, el aumento de la presión arterial de oxígeno produce que se cierre el ductus. Ese es como todo el mecanismo fisiológico. Entonces, una conclusión muy importante para la parte respiratoria y para la parte cardiovascular
es que esas primeras respiraciones, ese primer oxígeno que llega, esa primera oxigenación de la sangre es sumamente importante para que no haya posibles complicaciones y posibles patologías que posiblemente ahorita más tardecito vamos a mirar. ¿Listo? Y esa respiración eficaz es una condición necesaria para una transición normal de la vida fetal a la vida extrauterina. ¿Alguna duda hasta el momento? Listo. Bueno, un punto muy importante de la adaptación a la vida extrauterina es la temperatura. Es uno de los factores fundamentales. ¿Listo? Es muy importante en el recién nacido y el recién nacido a término, como el prematuro, a pesar de muchas cosas que nos habían dicho antes, él es capaz de mantener hasta cierto grado la temperatura, mantener una temperatura estable entre 36,5 y 37,5. ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Estos primeros minutos de vida, sobre todo cuando no se tienen las condiciones favorables para este niño, ¿qué pasa? Hay cambios térmicos elevados y rápidos, como cuáles. Generalmente, ¿dónde atendemos a las maternas? En una sala de quirófanos. ¿Y cómo son las salas de quirófanos? Frías, congeladas. Entonces, pasar de una temperatura en la que ellos están 37, 37,5, donde ellos están con su calor conservado, donde ellos mismos también se están termorregulando, y pasar a temperaturas mucho más bajas. Un quirófano puede estar en 15, 16, 20 grados. ¿Qué implica esto? Implica dos cosas: un cambio energético o un gasto energético muy importante. ¿Por qué? El bebé necesita empezar a tener unas adaptaciones fisiológicas para aumentar ese aporte de energía. Al aumentar ese aporte de energía, aumenta la temperatura y aumenta su calor interno. ¿Listo? Adicionalmente, ¿qué pasa? ¿Dónde dejamos al bebé? Muchas veces llegamos, lo sacamos y lo montamos a una cunita pequeñita. ¿Listo? Entonces es importante conocer también por qué mecanismos el bebé pierde temperatura. Entonces, los bebés pierden temperatura por qué mecanismos. Primero, la conducción. ¿Listo? ¿Como cuál? Lo ponemos en una mesa fría, en una camita fría, en una cunita con una sábana que no la calentamos. Entonces, esa conducción, esa camita hace que se absorba calor del bebé. La segunda, por convección. El cuerpo genera un tipo de radiación y genera convección, y por ese lado se va también perdiendo. Y tercero, recuerden que la piel del bebé, sobre todo la de los pretérminos, es un poco más delgada. ¿Listo? Y no es capaz de conservar tanto el líquido, entonces presenta una evaporación aumentada. Entonces un niño que lo ponemos en una cama fría, en un ambiente frío, va a perder por convección con los lados y por radiación, y también va a perder temperatura por evaporación. Entonces por eso es muy importante a nuestros bebés siempre tenerlos en un lugar, cuando los vamos a revisar, en un lugar adecuado. ¿Listo? Entonces algo importante con los bebés. Los bebés producen energía ¿para qué? Primero, para mantener los órganos vitales. Segundo, la temperatura. Y tercero, para el crecimiento. Entonces, cuando un bebé está frío, ¿qué genera primero? Trata de generar calor, pero también va teniendo mucho gasto cardíaco porque apenas sus órganos están empezando a funcionar de una forma diferente. Entonces, estos niños, ustedes se van a dar cuenta que estos niños generalmente cuando nacen están muy hipotérmicos, a la horita ya están más somnolientos, les da de pronto dificultar un poquito más la succión, porque ya unas reservas calóricas que tenían las empiezan a perder. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es cuando un bebé vaya a nacer, tengamos lo primero, una sala adecuada donde vaya a nacer él. ¿Y cuál es una sala adecuada?
una sala donde mínimo tenga de 25 a 26 grados de temperatura o más. ¿Listo? Eso es importante. Algo importante, tampoco tener una sala demasiado caliente, porque la hipertermia también es mala para el bebé. ¿Listo? Disminuir el gradiente entre el aire y la piel. ¿Cómo podemos disminuir el gradiente entre el aire y la piel? El gradiente térmico entre el aire y la piel. El gradiente térmico es la diferencia entre la piel y el aire ambiente. ¿Y eso qué nos evita? Las pérdidas por convección y por radiación. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con los bebés? Antes de que nazca el bebé, tenemos una mantica caliente y lo abrigamos en esa mantica. ¿Listo? Y entonces así vamos a disminuir las pérdidas por convección y por radiación solo con una manta térmica, con una sabanita, una manta térmica, no, una manta caliente, una sabanita calientica, la ropa del bebé también. Pero digamos que en este momento todavía no le vamos a poner ropita, porque ya vamos a ver cómo va a ser el proceso en que vamos a atender a este bebé. Pero al menos tenerlo con una sábana, con la sabanita que lo vamos a recibir caliente. ¿Listo? Recordemos que para el control de la temperatura, estos no son niños, primero que nacen sin ropa. No conozco el primero que nazca sin ropa. Y todos nacen mojados por el líquido amniótico. Entonces recordemos que ese niño que está mojado, ese líquido que está en la piel aumenta las pérdidas por convección. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es lo importante? Lo importante, como les dije, abrigarlo y ponerlo en contacto de piel a piel con la madre. ¿Por qué? La madre tiene una temperatura adecuada, generalmente. Entonces, cuando no se lo ponemos con contacto piel a piel, entonces vamos a disminuir las pérdidas por conducción, porque antes la mamá nos va a aportar calor, entonces disminuir la pérdida. Por convección, con la mantica, y por radiación, con la mantica que tengamos. Y la evaporación, esa sí se disminuye un poco menos, pero también se puede prevenir. ¿Listo? Miren, muchachos, algo importante. Cuando un niño está expuesto al frío, a la hipotermia, ¿qué va a pasar? Va a disminuir la presión arterial de oxígeno, la presión sistémica. ¿Y esto qué hace? Que se aumente la acidosis metabólica. Porque cuando un niño tiene una pérdida de oxígeno, y el oxígeno es fundamental para el gasto calórico y para generar energía, ¿qué va a hacer? Va a empezar a buscar energía de otra forma. Se ha visto que la hipotermia también aumenta la mortalidad y, sobre todo en los pretérminos, la hipotermia aumenta el riesgo de hemorragias interventriculares. Las guías de reanimación es importante que las lean cuando vayan a hacer el rural, porque dentro de los equipos que debemos de tener, sobre todo donde vamos a atender partos, si es un segundo o tercer nivel, donde pueden haber niños que nazcan prematuros, y no solo en estos partos, en los primeros niveles también es muy importante tenerlos, porque un prematuro puede nacer en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Listo? Entonces, miren, los pretérminos, sobre todo los menores de 32 semanas, tenemos que hacer un manejo muy específico de la temperatura. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Cubrirle la cabeza. ¿Con qué? Con un gorrito. Y el cuerpo del bebé debe estar envuelto o debe estar en una bolsita de poliuretano. Entonces vamos a meter a ese bebé en una bolsita de poliuretano y algo importante, estos bebés menores de 32 semanas que vamos a meter en la bolsita de poliuretano, no los vamos a secar. Porque estos bebés aumentan las pérdidas por evaporación. Y cuando tenemos una bolsita y el niño no lo secamos, se va a disminuir esa pérdida de líquido y de calor por evaporación. ¿Y qué más hay que hacerlo? Ponerlo en una lámpara de calor radiante o una lámpara de un calentador radiante. Listo. Entonces, ojo, mucho cuidado con los niños menores de 32 semanas. Todos, absolutamente todos. Cuando nacen, los metemos en esa bolsita.
hasta terceros, cuartos niveles. Cuando nacen, se meten en la bolsita, se meten a la incubadora y de ahí se lleva la incubadora de transporte a la unidad neonatal. Ya en la unidad neonatal lo sacamos de la bolsita, pero ¿por qué lo sacamos de la bolsita? Porque las incubadoras que tenemos en las unidades neonatales manejan también, fuera de que manejan la temperatura, también manejan humedades. Y estos bebés deben de tener humedades menores de 32 semanas entre un 60 y un 80%. Bueno, algo importante para cuando nazca un bebé es la preparación. Fundamental. Debemos tener todo listo y todo preparado para que nazca un bebé. ¿Listo? ¿Cuándo se tiene que tener? Mucho antes de que nazca. Si tenemos en el servicio una mamá que van a hacer, obviamente lo tenemos. Y si no tenemos en la mamá, en el servicio de urgencias, también debemos de tener eso. ¿Por qué? Porque en los servicios de urgencias son las que llegan los partos acelerados, los partos rápidos, que uno a veces no le da tiempo. Entonces, no, voy a mirar a ver si tengo la bolsita, dónde estará esto, dónde estarán los tubos, es que no. Siempre hay que tener un sitio preparado donde estén todos estos implementos para el nacimiento de un bebé. Puede ser a término o puede ser pretérmino. ¿Qué vamos a tener o qué sería lo ideal? Una cervocuna, que es esta, con su lámpara de calor radiante. De no tener esto, vamos a tratar de tener o una incubadora o tener algunas camas con calefacciones de los colchones. ¿Listo? Obviamente el fonendoscopio, fundamental. En pediatría, fundamental. En maternidad me parece también fundamental. Un dispositivo de succión, una fuente de oxígeno y dispositivos de ventilación. Son muy, muy importantes. ¿Qué dispositivos de ventilación tenemos? El ideal de dispositivo es este que se llama un dispositivo en T con un neopuff. Un neopuff es un equipo que nos va a regular. Es como una especie de ventilador pequeñito. ¿Listo? Un ventilador más sencillito, en el cual podemos regular la presión superior, o sea, la presión pico y la PEP. ¿Listo? Que son la presión para mantener el alveolo abierto, que es el APP, y una presión pico, que es para aumentar la presión. Y también podemos regular la FIO2. En los recién nacidos, en la reanimación de los recién nacidos, es muy importante regular la FIO2. ¿Listo? De no tener este equipo, como mínimo, una bolsa autoinflable, ¿listo? Con los dispositivos de regulación de presión y, o en su defecto, un aire RIS. ¿Listo? ¿Cuál es el problema del aire RIS y estas bolsas autoinflables? Que a veces las presiones que estamos dando a los pulmoncitos no son las más adecuadas, mientras con los equipos como Neopuff sí son muy buenos. ¿Listo? Debemos de tener también un equipo de monitoría y un equipo de pulsoximetría. ¿Listo? Obviamente, laringos, tubos, guías para los tubos, laringos de 0, 1, que son los que uno utiliza más o menos, el 0 para neonatos, el 1 para bebés a término, los tubos desde 2,5 hasta 4,5, que son muy importantes. ¿Listo? Y las guías, algunos de estos tubos traen guías pequeñas, otros no, pero eso ya es de acuerdo a la habilidad que tenga cada persona para intubar un neonato. Pero algo muy importante, intubar no es lo primero que vamos a hacer en un neonato. Ya vamos a ver eso ahorita. ¿Listo? Me parece muy importante tener las tablas a la mano. Hasta en los servicios de cuarto nivel, donde tenemos pediatría,
donde los pediatras somos los que recibimos los partos, tenemos tablas. Tabla como el Valar y el Capurro, que nos ayudan para decidir no, para mirar cuál es la estacional con la que nace el bebé. ¿Listo? Porque una cosa es lo que nos puede decir el ginecólogo, lo que nos puede decir la historia clínica, lo que nos puede decir la cartilla que traen las mamás, que por fecha de última menstruación nos puede dar 40 semanas, por ecografía nos puede dar las más 40, 38, pero muy importante, el examen físico del bebé es sumamente importante. Me recuerda un caso que tuvimos en un hospital de la ciudad, cuando yo era residente, a una mamá, 38, supuestamente 38 semanas, no dilatado, se quedó en 3 de dilatación, le terminaron de inducir el parto porque era un bebé a término. Y cuando le hicimos el bala, el niño tenía 34 semanas. O sea, trajimos al bebé, un niño que por una ecografía del primer semestre que no estuvo adecuada, trajimos un bebé de 34 semanas, con todo eso que implica. Entonces, es importante siempre tener las tablas. ¿Listo? Esta es la tabla del Bala, también otra tabla es de Capurro. Listo. Está muy importante los objetivos de la saturación de oxígeno desde el primer minuto hasta el minuto 10. ¿Listo? El sistema de Apgar, también la puntuación de Apgar, que es muy importante, que la debemos de hacer. Ahorita vamos a explicar un poquito del Apgar. Bueno, entonces, la adaptación neonatal. ¿Qué es la adaptación neonatal? Es un conjunto de actividades, cuidados, intervenciones y procedimientos que están dirigidos hacia el proceso del nacimiento, hacia ayudar a ese bebé que tenga un proceso adecuado de nacimiento. ¿Cuál es el objetivo de la adaptación neonatal? Tener la mejor y más segura transición de la vida fetal a la vida extrauterina. La adaptación neonatal se divide en 3: espontánea, inducida y conducida. ¿Listo? La adaptación espontánea es esta que el bebé nace, llora solo, o nace y nos toca estimularlo. Una estimulación, lo secamos y el bebé, bien. Inducida ya es cuando nos toca de pronto empezar a aspirar secreciones, ya nos toca sobre todo el uso de oxígeno. Y la conducida es ya cuando nos toca o intubar el paciente, realizar masaje cardíaco o uso de algún medicamento para mejorar la frecuencia cardíaca. Como les decía el Apgar es una puntuación, un sistema muy importante que nos va a ayudar a decir en ese primer minuto, porque bueno, el Apgar lo tomamos al primer minuto y al minuto 5. Al primer minuto, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a ver si este bebé que acabó de nacer, que está en el primer minuto de vida, necesita algo más para ayudarlo a hacer una transición mejor. ¿Listo? Nos ayuda a evaluar el estado clínico de ese recién nacido en el minuto de vida. Y nos ayuda a valorar la necesidad de una intervención. Sobre todo, ¿cuál es la intervención más importante que hacemos en los recién nacidos? Lo vemos ahorita. Casi siempre los recién nacidos con una adecuada ventilación, una adecuada presión pulmonar, pues de ventilación de presión, mejoran tanto la circulación, el tono y todo. ¿Listo? Un Apgar bajo. ¿Bajo qué significa? Entre 0 y 3. A los 5 minutos se asoció con un riesgo alto de alteraciones neurológicas. Un Apgar entre 5 y 7 a los 5 minutos se considera como normal, y un Apgar entre 4 y 6 son unas medidas intermedias que no nos aumentan el riesgo de alteración neurológica. Entonces,
en el Apgar ya vamos a mirar que miramos si el niño está cianótico o si no está cianótico, el pulso, cómo está, los gestos, cómo está la actividad y cómo está la respiración. ¿Listo? En la respiración, muy importante, sumamente importante, es el pilar fundamental de la adaptación del niño. ¿Listo? Entonces, en la respiración tenemos que mirar la frecuencia, que sí tenga una frecuencia adecuada, que no esté haciendo apneas, que fuera de eso, que tenga una profundidad adecuada, porque hay niños que nacen y nacen hipotónicos con una alteración y es una respiración muy superficial y que sea asimétrica. ¿Por qué mirar que sea asimétrica? Porque una respiración que sea asimétrica nos puede decir que algo está pasando en uno de los pulmones, ¿listo? En uno de los emitórax, o que hay algún contenido, o que hay un colapso pulmonar, etc. ¿Listo? Algo importante, un patrón anormal, y esto yo quiero que les quede muy claro, un niño que nazca y tenga quejido, que es ese que respire como que tenga jadeos o gruñidos, eso no es un patrón normal de respiración. ¿Listo? Y esos niños necesitan algo más. ¿Listo? Aquí videitos, listo. Aquí vamos a mirar. Miren este niño. Se ve taquimneico. Se le ven retracciones. Uf, y lástima que no se alcanza a escuchar. Tiene quejido. Y no se alcanza a ver mucho, pero mire, tiene un cabeceo y no se alcanza a ver, pero también tiene aleteo nasal. Entonces, un niño que presente taquimnea, que presente retracciones, aleteo nasal, cabeceo y quejido, no está respirando bien y necesita algo más. ¿Listo? La frecuencia cardíaca también es muy importante. La frecuencia cardíaca es la que nos va a decir si esto que estamos haciendo con el bebé, si estas respiraciones que le estamos dando al bebé, si estas respiraciones que está teniendo el bebé están bien o no están bien. ¿Listo? Además, la frecuencia cardíaca es el indicador más sensible de si estamos dando buenas ventilaciones, si estamos oxigenando bien. ¿Listo? Esta frecuencia cardíaca a veces la podemos tomar en pulso, sobre todo en humeral, pulsos humerales, se puede medir en pulsos inguinales. En los pulsos inguinales también se puede medir, también se puede escuchar con el fonendoscopio y si tenemos de pronto a la mano una oximetría de pulso, también se puede medir. ¿Listo? Algunas guías dicen que el electrocardiograma, que lo podemos mirar como en un monitor, es sumamente fiable para seguir la frecuencia cardíaca de un recién nacido. ¿Listo? O sea, si tienen monitoría con EKG, súper bueno. Ideal, oximetría de pulso, que nos va a medir la frecuencia y es sumamente importante que ya vamos a mirar cómo vamos a mirar la pulsoximetría, que también es fundamental en estos niños recién nacidos. El color. Todos los niños nacen morados o azules. ¿Listo? Además, el color no es un muy buen criterio para uno decir está oxigenado o desoxigenado. Y sobre todo en la raza afroamericana, en los pacientes morenos. ¿Listo? En los morenos es muy difícil usted decir si está morado o es su color pues como natural. ¿Listo? Como les iba diciendo, todos los niños nacen cianóticos. ¿Por qué nacen cianóticos?
porque miren esto. Al primer minuto, ¿cuál es la saturación? O antes del primer minuto, ¿cuál es la saturación de un recién nacido? Entre 60 y 65 es lo normal. Porque recordemos que los fetos manejan una hipoxigenación. ¿Listo? La saturación normal de un feto es entre 55 y 60, 55 y 65. Pero ellos tienen unos mecanismos fisiológicos como la hemoglobina fetal que les ayuda mucho a aprovechar ese oxígeno para mantener su gasto energético y para sus procesos vitales. ¿Listo? Entonces miren, un niño al primer minuto 60-65. ¿Tiene derecho para estar cianótico y moradito? Sí. Ya cuando el niño empieza a respirar, en los primeros minutos, generalmente ya se va poniendo rosado. Puede ser al primer minuto, al minuto 2, 3, 4. Eso ya depende de la adaptación de cada niño. ¿Listo? Algo importante, la cianosis periférica es muy común. ¿Listo? Es muy común y sobre todo en niños cuando no los calentamos bien. En los niños que están con hipotermia, les vamos a mirar que las manitos están frías y están cianóticas. Y no es un indicador de hipoxemia. ¿Listo? La cianosis periférica solita no nos indica hipoxemia. El tono del niño. Esto también es sumamente importante en esta parte. Cuando un niño es flácido, algo está pasando. O tiene algún problema neurológico, o tiene algún problema de la glucosa, o le está faltando oxígeno. ¿Listo? Si le está faltando oxígeno es que está inconsciente, está hipóximo, y muy importante, un niño que tenga un tono bajo, que esté hipotónico, como el de este caso, este niño le pasa algo y hay que pasarlo rápido. ¿Cómo nace un bebé? Y cómo es un niño con un adecuado tono, con las manitos flexionadas y las piernitas flexionadas también. Listo, entonces, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir cuando un recién nacido nace vigoroso? Ese que llora. Listo, entonces, primero, el niño nace, llora inmediatamente. ¿Qué es lo primero y fundamental? Secarlo. Tenemos que intervenir en eso, en secarlo, envolverlo con una manta caliente, contacto piel a piel o contacto con la madre. Listo. Respiró, lloró bien. Algunas guías dicen que para poder pinzar el cordón debemos esperar a que el niño llore. A veces no pasa. Desde que el niño esté respirando bien, ya haya pasado un minuto, se puede pinzar el cordón. ¿Listo? Las recomendaciones dicen, pince el cordón después del primer minuto si no tiene algún problema, si no tiene un niño con asfixia, porque eso aumenta el retorno y aumenta la bulimia de los bebés. ¿Listo? ¿Y eso qué disminuye? Disminuye las necesidades de hierro en los niños, disminuye las anemias en los niños, en los neonatos, y disminuye el riesgo de transfusiones. ¿Listo? Ya después que pinzamos el cordón, estuvo con la mamá un ratico, 5, 10 minuticos, si el álgar está bien. Si el álgar está mayor de 7, lo podemos dejar ahí, el minutico. Si el álgar sigue subiendo, lo podemos dejar ahí. Es más, algunas guías dicen que podemos darle succión al niño ahí, y es importante porque los bebés ya después de la primera hora se duermen mucho y ya darles una alimentación es muy complicado. Entonces lo dejamos con la mamá, ya después cuando vamos a hacer una revisión del bebé, lo pasamos para una servocuna, lo colocamos bajo la fuente de calor. Despejar las vías aéreas. Después de que lo ponemos en la servocuna, algunas guías dicen que cuando saquen al bebé hay que aspirarle con una perita por la nariz y por la boca. No se ha visto que tenga mayores efectos en la parte respiratoria
En algunas partes van a encontrar que si el líquido está meconiado, hay que aspirar al paciente. Tampoco eso está demostrado. Y de ahí, después de que miramos si el niño tiene necesidad de una aspiración, ¿cuáles son los niños que tienen necesidad de aspiración? El niño que no está con un adecuado patrón respiratorio, que le sentimos muchas secreciones nasales, o que está con dificultad respiratoria, hay que hacerle secreción. O en aquel que estemos sospechando atrofia de Cobanas o algo por alguna alteración de las fosas nasales, ahí sí aspiramos para mirar si pasa o no la sonda. ¿Listo? Realizamos la evaluación inicial, el Agar lo seguimos haciendo, ya hicimos el Agar del primer minuto, ya cuando lo pasamos, cuando hacemos el Agar al minuto 5, continuamos el examen físico, ya un examen físico completo, y seguimos con las profilaxis. Recordemos que en los bebés hacemos profilaxis ocular, profilaxis para sangrados, que es con vitamina K, y en algunos sitios hacen profilaxis del cordón con alcohol al 70%, en otros ya no se hace. ¿Listo? Cuando ya tenemos ahí al paciente, le vamos a hacer un examen físico rápido. ¿Listo? ¿Qué vamos a buscar? Vamos a buscar intencionalmente malformaciones. Le vamos a abrir los párpados, los ojos, mirar que si estén bien los globos oculares, la boquita, mirar que no tenga daños en el paladar. ¿Listo? Verificar las fosas, la permeabilidad de las fosas nasales. En algunas guías dicen que hay que pasar la sondita. No, por el momento no se pasa sonda. Verificamos solo si está respirando bien, si no tiene signos como una obstrucción. Si tiene signos de obstrucción, le pasamos la sondita como lo había dicho. Muy importante verificar la permeabilidad del ano, que si tenga un ano perforadito, porque si vemos que no, que tiene la huellita anal, pero no está perforado, ese niño hay que hacerlo ver de cirugía rápidamente. ¿Listo? Buscar los pulsos femorales, fundamental. Cuando los pulsos femorales están disminuidos, mirar que no vaya a haber una coartación de aorta. Cuando haya alteraciones en los pulsos superiores e inferiores, buscamos coartación de aorta. Que haya diferenciación entre la saturación superior, preductal y postductal, que es inferior, mirar que no vaya a tener una coartación. Perímetro cefálico, miramos cómo está la cabeza, cómo están las fontanelas, que no sean las fontanelas muy grandes. Recuerde que siempre los niños los tenemos que tallar y pesar. Tomarles perímetro cefálico, perímetro abdominal y perímetro torácico. Eso para llenar el certificado de nacido vivo. Y debe quedar en la historia clínica. Verificar el cordón umbilical. Recuerde que el cordón umbilical tiene dos arterias y una vena, que si las tengo. Generalmente, cuando tienen una arteria y una vena, hay algún riesgo de malformaciones renales o algunas otras malformaciones. Entonces, no quiere decir que todos los niños que tengan una arteria y una vena van a tener eso, pero sí hay que echarle el ojito. ¿Listo? Lo que les había dicho, evaluar la edad gestacional por el examen físico, ya sea por el capurro o por el valor. ¿Listo? Nació el niño, está con dificultad respiratoria, está taquimédico. ¿Qué tenemos que mirar? ¿Cómo está esta escala? Que es la escala de Silberman. ¿Listo? ¿Qué nos mira la escala de Silberman? Si tiene aleatonación, quejido, tiraje, retracciones y disociación toracoabdominal. Si tiene una puntuación de 0, niño sin dificultad. Si tiene un Silberman de 1 a 3 es leve, 4 a 6 moderado y 7 a 10 es un Silberman severo. ¿Listo? Esta, aunque es un poquito enredado, nos ayuda para mirar en el primer minuto o en los primeros minutos qué debemos hacer con cada niño. ¿Listo? Entonces, nace el bebé. Cuando nace el bebé, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Mirar la hora y poner un cronómetro. ¿Listo? Generalmente las herboconas tienen, o ir mirando un cronómetro. ¿Para qué?
para mirar el primer minuto. En el primer minuto, ¿y qué vamos a mirar en este paciente? Según la historia clínica, es un paciente a término, respira bien o llora, tiene buen tono muscular. ¿Ves? Entonces, sí, tiene esas tres cosas, vamos a retrasar el pinzamiento del cordón al primer minuto, los cuidados de rutina, proporcionar calor, asegurar la vía aérea abierta, que el niño esté respirando bien. Tenemos que hacer una evaluación continua y lo ponemos en contacto piel a piel con la madre. Algo sumamente importante, la evaluación de estos bebés es una evaluación continua. ¿Listo? Porque hay bebés que empiezan, lloran, respiran bien y a los 2-3 minutos ya dejan de respirar, hacen apneas, entonces ya ahí nos va a cambiar el panorama de este paciente. Este paciente, estas tres, algunas salen no. Entonces, si es un paciente pretérmino, hay que mirar qué pretérmino es. Si es un pretérmino tardío, 34 semanas o más, lo podemos poner en contacto piel a piel. Si respira y llora, contacto piel a piel con la mamá. ¿Listo? Pero si es menor de 34 semanas, y sobre todo los menores de 32 y los menores de 32, ¿sabemos por qué? Porque necesitamos meterlos en una bolsita para que no pierda calor. ¿Listo? Entonces, colocarlo bajo fuente de calor, posicionarle la cabeza, la vía aérea abierta para mirar que respire bien, si es el caso en que lo pasamos porque no respira. Si no respira o no respira bien, aspiramos secreciones, si es necesario, secamos y estimulamos al bebé. No respira, volvemos a reposicionar la cabeza. Recuerde que los bebecitos, los neonatos, tienen la cabeza proporcional al cuerpo mucho más grande. Entonces esta cabeza más grande hace que se fleje el cuello y se obstruya la vía aérea. Entonces lo tenemos que poner sobre una almohadita o sobre un rollito de una sabanita para que quede en posición neutral la cabecita. ¿Listo? Si hacemos eso, el niño lo posicionamos, empieza a respirar bien, con un adecuado patrón, y seguimos normal. Miramos la oximetría, si la oximetría está normal, no necesita oxígeno, listo. Seguimos que su adaptación es espontánea, siguió bien, listo. ¿Qué pasa? Ah, bueno, y si la frecuencia cardíaca, este niño está bien, perfecto. ¿Qué es una frecuencia bien? 100 o mayor de 100. Listo, dejemos a él bebé tranquilo. Listo, este niño, mire que vamos en el primer minuto, tiene una frecuencia cardíaca menor de 100. Está haciendo gasping o apnea. Si no hace esto, ¿le vemos dificultad respiratoria? No. Volvemos a los cuidados normales. ¿Listo? Si este niño no tiene frecuencia respiratoria, no gasping, pero tiene dificultad respiratoria, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar ventilación con presión positiva. Le vamos a hacer ventilaciones con presión positiva. ¿Cuánto? Aproximadamente 1 minuto. En las guías dicen 5 ventilaciones. 1 minuto serían entre 14 y 20. Y lo volvemos a evaluar. Con esto el niño mejoró. Listo, perfecto, lo dejamos tranquilo. Seguimos en observación. Listo. Este niño tiene una frecuencia. Ah, bueno, algo importante aquí. Esta ventilación con presión positiva en los niños que son a término, la hacemos con FI2 al 21%. Empezamos FI2 con 21%. Porque ¿qué necesita este niño? Este niño necesita expandir los pulmones. No necesita oxígeno todavía. ¿Cierto? En los niños pretérminos, menores de 34 semanas, le hacemos la reanimación, puede ser con 21 o FI2 hasta el 30%. Mire que una reanimación inicial no la hacemos con FI2 alta, 100% no. Porque el niño lo que necesita más que todo, acuérdese, es abrir esos pulmones, abrir esos alveolos, que abriendo los alveolos pasamos el líquido el líquido que está intraalveolar hacia el exterior. Y además, cuando abrimos los alveolos, ¿qué pasa también? Disminuye la
la presión pulmonar y aumenta la circulación. Listo, este niño tiene frecuencia respiratoria menor de 100. Gasping, hay que ventilar. Miren que no están diciendo intubar, ventilar. ¿Con qué lo ventilamos? Lo mismo. En el primer minuto iniciamos con ventilar con FI2 al 21%. En los atérminos, en los pretérminos, con FI2 al 30%. Listo. Vemos que no mejoró, le podemos subir FI2 al 30% a todos los dos. Listo. Este niño mejoró la frecuencia cardíaca. ¿Está respirando bien? Cuidados por reanimación. ¿Listo? Hay que tenerlo vigiladito, hay que llevarlo a una unidad de cuidados intensivos neonatales. Este niño necesita CPAP, muy posiblemente, o al menos vigilancia. ¿Cierto? De este bebé no nos podemos despegar hasta que esté en la unidad monitorizada. ¿Listo? Este niño persiste la frecuencia cardíaca baja. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar si el bebé está correctamente posicionado, si la ventilación que le estamos dando sí es efectiva, si sí estamos ventilando bien a este paciente, y si verificamos todo eso y lo estamos haciendo bien, que el sello de la máscara esté bien, que verifiquemos si le estamos dando con una adecuada presión, a este niño hay que mirar si necesitamos intubarlo. ¿Listo? Pero no, este niño vemos que no mejoró la frecuencia cardíaca, que no ha mejorado, que sigue con gasping, que sigue con apnea, que no respira bien, y la frecuencia cardíaca está menor de 60, ahí iniciamos con presiones torácicas. Lo ideal es que para esta parte ya vamos a tener el bebé intubado. Si el bebé no lo tenemos intubado y tiene frecuencia menor de 60, empecemos primero con las ventilaciones sin intubar al paciente, porque a veces intubando al paciente podemos disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, empezamos con presiones torácicas 3-1. Y aquí, ya si el bebé está con frecuencia cardíaca menor de 60, que revisamos que la ventilación está bien, podemos empezar a considerar iniciar FIO2 al 100%. ¿Listo? Este niño le estamos dando masaje cardíaco efectivo. La respiración está bien. Este niño necesitamos un acceso venoso para iniciarle adrenalina. ¿Listo? Nada, le pusimos adrenalina, las compresiones están bien, las ventilaciones están bien, adecuadas. Intubemos al paciente, vemos que está bien intubado. ¿Qué pasa con este paciente? O tiene un neumotórax que habría que drenarlo. ¿Cómo lo podemos mirar? De pronto dándole la ventilación, auscultándolo. Está hipovolémico porque tuvo algo del nacimiento, una ruptura de, eh, de algún vaso al momento del nacimiento, que tuvo alguna complicación materna. Y este es pues como el algoritmo para reanimación. Entonces, mire, valoración inicial, estabilización, evaluación continua, ventilación. Mire que ya a los 30 segundos, mire, esto pasa en los primeros minutos. Ya estamos mirando si necesita más oxígeno, las compresiones torácicas y fármacos superiores de acuerdo a la patología del paciente. ¿Qué hora es? Ah, listo. Listo. No sé si tienen alguna duda, muchachos. Hola, doctor, buenas noches. Yo tengo una Buenas duda. noches. Cuando estabas Sí. hablando de la evaluación de la edad gestacional por el examen físico, mencionaste Sí. el test de Ballard, ¿cierto? Y dentro de ese Sí. test hablan del signo de la bufanda. ¿Cómo, Sí. cómo es ese signo? Listo, el signo de la... no sé, ahí me están viendo. Es que espérate, yo miro porque no me estoy viendo yo. Sí, Ah, sí sí. te estamos viendo. El signo de la bufanda es que pasan el brazo hasta donde llegue. Uno con la fuerza pasa el brazo hasta donde llegue. De acuerdo a donde llegue el brazo, a la distancia a la que llegue el brazo, es que va a dar
el puntaje. ¿Listo? Ah, Así se listo. hace. Ujú. Sí. Entonces, si llega, es que yo no me lo sé. Bueno, para que no digan pues que uno se lo sabe, eso es muy difícil aprendérselo todo. Listo. ¿Dónde es que está? Sí. Entonces usted pasa, si pasa todo, es que el niño está como más laxo. Entre más rígido, digamos que esté, o más cerca esté del pecho, o de acá, es que el niño tiene una mayor maduración de los cartílagos. ¿Listo? Listo, ¿Alguna otra gracias. duda? Con gusto. No sé si tienen alguna otra duda, algo que quieran saber. O todo quedó muy claro, o quedamos, o No, profe, yo creo quedamos, que todo quedó muy claro. sí. Ah, bueno. Listo. Bueno, les Listo. quería, mira, les quería otra cosita adicional que yo siempre les digo a mis estudiantes. Espérenme 2 segunditos. Esto es para que entendamos un poquito por qué los, los fetos son hipoxémicos. Listo. Entonces, que es que yo pensé que tenía la fotico dentro de la presentación, pero no. Para que me esperen 2 segunditos, yo la busco acá en internet. ¿Qué es? Ah, se me olvidó. Feto. Para que entendamos una cosa. Listo. Entonces, mire, esta. Dame 2 segunditos, yo abro acá. Listo. Yo presento otra vez, que sí me parece importante y me gusta esta parte, para que miren. Listo. Entonces, miren, algo importante, miren. La circulación fetal, ¿cómo es? Es una circulación que está hipoxigenada. ¿Listo? ¿Por qué está hipoxigenada? Pues relativamente. Miren, de la placenta llega sangre oxigenada de la madre. Dios al, no sé, presión mayor de 50. ¿Listo? Para que entendamos, porque es muy importante entender la fisiopatología de las cosas y saber por qué la reanimación, cuando uno hace reanimación y el primer minuto el niño está saturando 65, uno se queda tranquilo. Entonces, miren, la sangre oxigenada de la madre llega y se va a mezclar con las cavas, con la sangre de las cavas. ¿Listo? Se mezcla con la sangre de las cavas en las aurículas. De la aurícula, eso tiene como unos flujos, como son unos flujos laminares, entonces se van yendo como en dirección de los vasos y a la parte del, eh, de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha, perdón, se mezclan. Y esta sangre oxigenada se mezcla con esta sangre que está desoxigenada, con una P2, pongámosle de 20 miligramos de mercurio, y pasa a la parte sistémica por el foramen oval. Y toda esta sangre que llega hacia los tejidos es una sangre mixta. ¿Listo? Porque se mezcla la sangre hipoxigenada con esta sangre de la mamá y no llega una PO2 mayor del 30%. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante para entender por qué los niños tienen
porque la saturación de los recién nacidos es tan bajita. ¿Qué pasa? Los niños, los fetos, tienen hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal se produce en el hígado. ¿Listo? Y esa hemoglobina fetal es mucho más afín por el oxígeno que la hemoglobina que tenemos nosotros, que la hemoglobina S. Entonces, esta hemoglobina fetal absorbe o retiene o transporta más oxígeno que, digamos, en un caso de estos, la hemoglobina fetal. Adicionalmente, ¿qué otro mecanismo compensatorio tienen los fetos? Son poliglobúlicos. En ellos no se dice poliglobúlicos, pero para que me lo entiendan, son poliglobúlicos. Tienen hemoglobinas muy altas, hemoglobinas de 16, 18. ¿Para qué? Esa hemoglobina fetal con esos glóbulos rojos alcancen a distribuirse y a llevar el oxígeno a todos los tejidos, que eso es muy importante saberlo. ¿Listo? ¿Les quedó clara esa parte? Sí, Doc. Yo te hago otra pregunta. Cuando nos estabas explicando sobre el uso de la bolsa en los niños de menos de 32 semanas, ¿esas bolsas de Sí. poliuretano nos las dan Sí. dentro del sistema o las podemos conseguir en un sitio específico? Sí, son esas bolsitas, se pueden usar esas bolsitas que venden en las tiendas que se sellan. ¿Cómo es que se llaman? No recuerdo cómo es que se llaman esas bolsas. Ziploc. Ah, listo. Las bolsitas Ziploc pueden ser de esas bolsitas, pero lo ideal es que sean estériles. Listo, eso sí es como la condición, que sean estériles, para evitar pues como infecciones. Ah, bueno, algo importante, valga la aclaración, recomendación. El bebé, cuando lo vamos a atender, lavado de manos, y cuando lo vamos a recibir, con guantes estériles y idealmente pues como todo estéril. La mantica que esté estéril, pues, o la sabanita que esté estéril, con lo que lo vamos a recibir inicialmente que sea estéril. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Listo. No sé si tienen alguna otra duda o algo. Bueno, creo que ya no hay más preguntas, pero queremos agradecerte mucho la disposición, la invitación. La charla realmente estuvo muy buena, muy puntual con diferentes puntos en el examen físico que todos debemos tener en cuenta, mucho más pues como médicos generales. Ojalá nos aceptes una próxima invitación también. Nos encantaría volver a contar aquí con tu presencia y te agradecemos Muchas mucho el gracias. espacio. Gracias. Listo, ahí miramos, no, con mucho gusto. Lo que necesiten, pues, por la universidad o eso, a la orden, desde que yo les pueda colaborar, con mucho gusto. Listo. Listo, Muchas gracias. gracias.